cosa que más me quedó a mí, y también a quien nos escucha, es que, bueno, ¿quién estaba en Buenos Aires cuando ocurría lo que ocurría en Tucumán, que era tan lejos y tan difícil de que llegara la información, y había tantas cosas en el medio que, porque muchos no querían eso, muchos no veían, a pesar de que habían pasado esos 6 años del proceso de Mayo, sin embargo aquí estaba don Juan Martín de Porredón, ¿no? Un hombre esencial. Está el doctor Diego Barovero con nosotros, titular de Instituto Irigoyeniano, y un apasionado de la historia, que siempre nos ayuda a comprender y a repasar qué significaron esos procesos y el legado. Diego, buenos días, ¿qué tal? Hola Nacho, feliz día de la Independencia. Exactamente, feliz Independencia. Nuestro Juan Martín de Porredón, ¿no? Qué hombre esencial, ¿no? Yo me imaginaba que íbamos a hacer alguna referencia. Yo soy un pueyrredoniano, como bien sabés, desde los tiempos que cursé en el Nacional 7, Juan Martín de Porredón. La verdad que una figura extraordinaria en nuestra historia, un poco olvidada, relegada. Los argentinos tenemos esas cosas. Pero es que la gente, vos decís, no, Pueyrredón, y a veces no saben bien, pero todos perciben que fue un hombre esencial. Porredón es una figura extraordinaria de nuestra historia, un hombre, además, un político, vamos a decir, un hombre de Estado. Es el hombre que se juega por el proyecto libertador de San Martín, en aquel entonces era el director supremo. El director supremo, para que la gente se ubique, es como si fuera el presidente. Sí, simplemente que no se animaron a ponerle ese nombre al caso, pero claro. El poder ejecutivo de aquellas primeras expresiones nacionales, de gobierno nacional, se les ocurrió ponerle director supremo porque no había una constitución todavía, ¿no? Pero es el hombre que además se juega entero por el Congreso de Tucumán para declarar la independencia. Es el hombre que comprende la importancia de que las Provincias Unidas del Río de la Plata se declararan como un Estado-nación independiente en el concierto de las naciones, porque de esa manera además aseguraban efectivamente su surgimiento como nación. Había que llevar a cabo, estaba en pleno desarrollo de las guerras de la independencia, ya no estaba la famosa, ni la máscara de Fernando, había, por supuesto, muchísimas dudas en cuanto a cómo organizar constitucionalmente el país, si mediante una monarquía constitucional, mediante una república. Déjame que me retrotraiga unos años en la historia, que te cuente un episodio. ¿Por qué el Congreso de 1816 en Tucumán? El 22 de mayo de 1810, en el Cabildo Abierto, cuando el extraordinario Juan José Castelli desarrolla la tesis de que, limitado el rey, porque estaba detenido, prisionero de Napoleón, la soberanía retrovertía en el pueblo, que debía elegir a su gobernante, por eso cesaba el virrey. Y entonces es cuando el argumento del fiscal español, el fiscal general de la Real Audiencia de Buenos Aires, el fiscal Viliota, un jurista brillante, dice que en todo caso, antes de tomar esa decisión, había que consultar a los pueblos del interior. Y ahí los patriotas se desesperan, y aparece otra figura extraordinaria de nuestra historia. Porque Juan José Castelli, que era un orador, recurre a Juan José Paso, y lo toma de las solapas y le dice: sálvenos, doctor Paso, y lo arroja que pida la palabra. En ese entonces estudiaban retórica, Paso era un jurista, un estudioso, y empieza a argumentar, ¿no?, con retórica, hasta que se le ocurre, magnífica, extraordinaria idea, una institución del derecho civil, del derecho privado, que es la gestión de negocios. Ahí se le ocurre la gestión de negocios aplicada al derecho público. Las provincias son las hermanas menores de Buenos Aires. Buenos Aires, que es la capital del virreinato, tiene el deber de accionar en resguardo de sus intereses y luego consultará a las provincias a través de un Congreso General. Es decir, con ese argumento, inmortalizado la escena además en el cuadro de Pedro Subercasó, que está en el Museo Histórico Nacional, una maravilla, uno lo va a ver al obispo Lué, cabizbajo y llorando porque estaba caído ya el argumento de que no podía gobernar nadie en estas tierras mientras viviera un solo español. El fiscal Villota sentado, reclinado, derrotado en su dialéctica y argumentando, Juan José Paso y a su lado Juan José Castelli, dos figuras notables de nuestro proceso emancipador, que además a Paso hay que reconocerle
que está presente en todo el proceso emancipador, desde aquel Cabildo Abierto de 1810, en la primera Junta de Gobierno, en los dos triunviratos, ambos triunviratos que habían sido diferentes uno de otro, porque el primero era el triunvirato rivadaviano, el segundo es el triunvirato sanmartiniano, que es cuando San Martín y los militares desalojan del poder a la corriente liberal centralista unitaria, y después Juan José Paso va a participar de la Asamblea del año 13, que es el primer congreso que nos llega a declarar la independencia. Sí, pero que hace muchas cosas, la Asamblea es muy importante. Es muy importante porque resuelve un montón de cuestiones, fundamentalmente la cuestión de la libertad de vientres, la creación del escudo nacional, es decir, ya nos estaba dando elementos constitutivos de nación, pero no declara la independencia. Claro. Por eso, cuando se desarrollan las guerras de la independencia, dos figuras notables como San Martín y Belgrano van a ser los que más empujen, los más insistentes. Claro, urgía, San Martín nos urgía que lo hiciera. Sí, sí. Porque había que además darle la identidad nacional a esas tropas que en el norte comandaba Martín Miguel de Güemes, en Cuyo estaba San Martín preparando el paso de los Andes para declarar la independencia, de liberar Chile y a través del Pacífico liberar el Perú, que era ir a atacar el corazón del Imperio Español en Sudamérica. Y Belgrano había desarrollado una misión secreta que es informada en una sesión secreta en Europa cuando anduvieron haciendo las gestiones para encontrar una casa real aliada en Europa para instaurar una monarquía constitucional. Uno a veces se enseña hasta con liviandad ese episodio. Hay que pensar que después de la restauración monárquica, tras la caída de Napoleón, la única república en el mundo eran los Estados Unidos de América. Claro, entonces la visión de Belgrano, que era un hombre de mundo, que era un estadista, que como militar fue improvisado, tuvo batallas en las que triunfó magníficamente y aseguraron la libertad, y tuvo otras en las que lo derrotaron, por eso fue relevado del mando en su momento por San Martín, pero Belgrano era un hombre de mundo, un estudioso, un científico, un hombre de Estado. Dijo, hay que establecer una monarquía constitucional, y si ninguna casa real está dispuesta a ser aliada de esto, entonces busquemos al Inca, al descendiente del Inca, para que pueda ser el monarca constitucional, no un monarca absoluto. Y esa fue la disputa que lleva la mitad prácticamente del proceso emancipador, porque hasta el año veintitantos se seguía discutiendo si acá iba a haber una monarquía o una república. Termina ganando la posición republicana en el Congreso de 1824, que dicta una constitución republicana, pero unitaria, que es rechazada por los pueblos del interior. La última, digo, ¿qué pasa el día después, no? Hay una parte oscura en cómo nos viene la historia, hasta, qué sé yo, hasta el proceso de hasta después de Caseros, hay un barullo bárbaro, ¿no? En esta zona. Qué cosa rara esa, ¿no? Porque ahí nos perdemos en el 16, pasan décadas hasta que volvemos como a retomar el hilo de la historia. Qué cosa particular esa, ¿no? Tiene que ver con la cuestión de las tensiones políticas internas entre los bandos, por supuesto, los bandos patriotas. Teníamos además el otro problema, hay que tener en cuenta, vos leíste temprano el Acta de la Independencia y muy claramente surge que el litoral de las Provincias Unidas no participó del Congreso de 1816 porque en 1815 se había declarado independiente la Liga de los Pueblos Libres del Sur, que era comandada por Artigas en la banda oriental y que integraban Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, las misiones jesuíticas. Es decir, fue complejo ese proceso, porque además estaban los intereses de Buenos Aires, los intereses económicos del Imperio Británico, los intereses portugueses que desde el Brasil invadían la banda oriental, y en Buenos Aires se consideraba que eso podía ser beneficioso porque era una forma de disciplinarlo o terminar definitivamente con Artigas. Un gran patriota Artigas, patriota de las dos orillas. Él quería la unificación de estos pueblos. Claro. Finalmente, bueno, la diplomacia británica impuso su realidad a partir sobre todo de la Guerra del Brasil, la que triunfamos de la mano del general Carlos María de Alvear, pero que en la mesa diplomática se estableció la independencia de la República Oriental del Uruguay. Pero después, bueno, los años de anarquía, los años de la supremacía de Buenos Aires, de Rosas, impidiendo el proceso unificador, sus disputas con Estanislao López, con Juan Facundo Quiroga, con José María Paz, y bueno, finalmente el pronunciamiento de Urquiza en 1851, la batalla de Caseros en 1852, el desalojamiento de Rosas del poder y el pacto de San Nicolás de los Arroyos, que nos lleva a la Constitución de 1853, completando el proceso constitucional que se inició con la independencia del 16 y fíjate en el 53 con nuestra organización constitucional. Mamita, bueno,
Diego, como siempre, un gran gusto. Recordamos uno de nuestros héroes, no tan querido, Juan Martín de Pueyrredón, en nuestros corazones. Inolvidable, Pueyrredón. Siempre hay que recordarlo. Y además San Martín, desde ese día, digamos, lo liquidó enseguida el pleito emancipador. Él estaba, estaba, claro. San Martín sí impuso el agregado posterior, que no solamente era la independencia del rey de España, de la corona de España, sus sucesores y metrópolis, sino que le hizo agregar de toda otra dominación extranjera, que se agregó al día siguiente en el acta. Una enmienda en el acta para impedir que cualquier otra casa real pudiese tratar de apoderarse de estas tierras o que le fuera entregada vía negociación. Es decir, San Martín, Belgrano, nuestros héroes nacionales, nuestros padres fundadores. ¿Alguna vez la Argentina tiene que recuperar esa tradición de rescatar su mito fundacional y honrar a sus padres fundadores como lo hacen otros países de la tierra? ¿Sabés lo que me gusta de vos? Que, como nuestros maestros, vos explicás los hechos y la historia con detalle, como nos enseñó la Pérez Sánchez o tantos otros, despojado de sus ideologías, sí. O sea, hechos bien contados, y en todo caso, cuando uno ya avanzó bastante, bueno, si querés interpretarlo, no como hasta hace un tiempo, que te reescribían la historia y te querían, me parece que eso es importante, la historia debe ser contada lo más científicamente posible. Y después que uno tiene los hechos, si querés elaborar tu teoría y cargar de ideología, pero los hechos son estos. Vos a lo mejor vas a pensar que estoy exagerando, pero en aquellas aulas del Nacional Pueyrredón es donde yo tomé el amor por la historia, por gente como Pérez Sánchez, como Purnick, que transmitían la historia, transmitían los hechos, nos enseñaron a incorporar los hechos para transmitirlos, para estudiarlos, para difundirlos, y después le dábamos la interpretación conforme la formación de cada uno de nosotros, la concepción del mundo que uno tiene, su formación ideológica, pero los hechos son sagrados, las interpretaciones son libres. Diego, otra vez feliz día de Independencia, un fuerte abrazo para vos, y gracias por Nacho. todo. Te mando un abrazo muy grande. Feliz por día favor, para un todos. gusto. El doctor Diego Barovero, el presidente del Instituto Nacional Hidrogeniano, y un hombre, un apasionado de la historia, un gran abogado, un experto en materia, bueno, si él sabrá lo que es la coparticipación, un experto en impuestos, experto del máximo nivel, que ahí está un tema que don Juan Bautista Alberdi lo había escrito un libro chiquitito, ¿sí?, de cómo organizarnos, pero ahí estaba el tema de la coparticipación, de los impuestos, de la riqueza, y eso justamente, esa impronta durante muchas décadas nos hizo un país central, esencial, importantísimo. Cuando empezamos a meter mano al populismo, a la demagogia y a la corrupción, es que empezamos a arruinar el proceso emancipador y el proceso de progreso. Es el que debemos recuperar hoy, donde otra vez estamos con un clima de final de época, donde debe terminarse el populismo, la demagogia, la corrupción. Corrupción.